¿Qué tal? Pues ya sabíamos que cuando se definiera al candidato de la oposición, se le iba a venir encima todo el aparato del Estado, todo Morena, todos sus voceros, todos sus ideólogos, a buscarle por donde fuera, no importa quién fuera, Santiago Krill, Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes y desde luego Xóchitl Gálvez, a quien habían invitado en el 2018 a formar parte del gobierno de López Obrador o de Claudia Sheinbaum. Por lo visto, ahí no parecía que tuviera nada oculto o no les importaba, porque luego reciben gente sin importarles lo que ha hecho antes. Y vaya que han hecho cosas no precisamente muy limpias ni honestas, pero eso no les importa. El chiste es que estén con nosotros. Pero si no están, son enemigos, son conservadores, están en contra del pueblo, etcétera. Y entonces sí hay que echarle todo el aparato encima, sobre todo si es alguien que puede poner en riesgo el triunfo de Morena en el 2024. Entonces, no nos extraña. Pero bueno, ahí le van sacando las cosas, lo de la obra de la Casa Roja llamada, que pues está entre que si los tiempos eran los adecuados o que si dice Xóchitl que eso lo hizo cuando ella no era la alcaldesa de la Miguel Hidalgo. En fin, eso habrá que aclarar y yo digo que si hay algo que perseguir legalmente, pues que se haga, que se aplique a todos. Yo siempre he estado en el sentido de que se aplique la ley a todos, no por nuestras preferencias ideológicas. Si hay algo que perseguir y si hay una sanción correspondiente, que se aplique. Y lo mismo ahora con lo de el informe, que no es la tesis de Xóchitl Gálvez, pues lo encontraron ahí varios párrafos, 9, 10 párrafos, que no citó su fuente, que eran fuentes oficiales. Y entonces dicen, miren, plagiaria, falta de honestidad, mentirosa, truculenta. Yo lo que digo es también que se investigue, qué bueno, como ella ya lo aceptó, qué bueno que lo investigue la UNAM. Me he enterado por varios especialistas del tema en estos días que hay algunas diferencias muy importantes respecto de lo que, por ejemplo, ocurrió con la ministra Yasmín Esquivel. En primer lugar, lo primero, lo más importante, no es una tesis, es un reporte de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que cuando algunas personas terminaron sus estudios, pero no se recibieron, no presentaron una tesis y se pusieron a trabajar, en algún momento que no sé cuándo es, se aceptó la posibilidad de decir, bueno, están cubriendo los requisitos de su titulación con trabajo real. Entonces simplemente que presenten un informe de lo que han trabajado en ese tiempo sobre un tema específico y eso es lo que les va a dar la titulación. Es un criterio de flexibilidad para quienes han sustituido una tesis teórica con un trabajo práctico. Bueno, ese es el caso en el que está Xóchitl, la diferencia de Yasmín. Y ante ello, en realidad no le está robando. Podrá haber puesto efectivamente algunas frases sin citar las fuentes directas, que casi todas son federales, es decir, del gobierno federal, de instituciones, no tanto de personas. Y por otro lado está el porcentaje de cuánto transferiste sin citar. Los criterios que he oído que tienen distintas universidades es que si es menos del 15% o en algunos casos menos del 20%, no le dan mayor importancia. Lo importante es cuando ya prácticamente la mayor parte del trabajo, o por lo menos del 15% o 20% según la universidad, para arriba, entonces sí se puede anular el título correspondiente. Pero aquí en realidad, en esto del reporte de trabajo, pues ella no le robó su trabajo a nadie. Ella hizo su trabajo y simplemente reportó lo que había hecho. Entonces, en realidad, si ahí el valor de titulación es el trabajo que hiciste en el tema correspondiente a tu carrera, pues ese no se lo robó a nadie. Ella lo hizo, que se sepa, no puso a alguien a trabajar y luego ella se atribuyó ese trabajo, que se sepa. Entonces, los criterios son distintos. De todas formas, llamo la atención a dos cosas. Una, qué bueno que la universidad retome. Cualquier acusación, cualquier sospecha de este tipo de irregularidades,
que se revisen a partir de los criterios vigentes. A ver qué nos dice la universidad. Si la universidad dice es suficiente para anular el título, pues que se le anule. Pero aquí lo que yo sí quisiera destacar es esto. La reacción de Xóchitl es muy distinta a la de Yasmín. No solamente en el caso de Yasmín es 90% o más del 80% que plagió de otra persona, o existe la versión de que la directora de tesis andaba vendiendo el mismo escrito a muchas personas. Alguien se lo escribió, a alguien lo encargó y se lo vendió a varios alumnos. Eso es lo más probable, pero de todas maneras eso invalida la tesis y el título. Bueno, aquí lo que sí me gustó de Xóchitl, dentro de que no me gusta desde luego que se hagan ese tipo de omisiones, de citar exactamente qué es lo que estás escribiendo, pero la reacción fue totalmente distinta. Dijo, bienvenido que la UNAM me investigue, y si llega a encontrar que las faltas, los ilícitos, las omisiones de mi reporte de trabajo, no de la tesis, del reporte de trabajo, son suficientes para anular mi título, pues lo voy a aceptar y entonces haré lo que haga falta para volverme a titular o para titularme ya en forma. Bueno, eso no tiene nada que ver con la reacción de Yasmín Esquivel, a quien tanto han defendido los obradoristas, empezando por López Obrador, diciendo, es un error de juventud, por favor, no tiene mayor problema. No, sí tiene problema y está estipulado, está definido como no un delito exactamente, algunos sí lo consideran delito, pero sí una falta que amerita que se te quite el título. Bueno, aquí Xóchitl dijo, adelante, ¿no? Pero vemos a todas las filas, a las huestes obradoristas que minimizaron, como López Obrador, el plagio de Yasmín Esquivel, que ese sí es, repito, del 80%, ahí no hubo tanto problema, como lo dijo López Obrador. Ay, por favor, hombre, pues una cuestión de juventud. En el caso de Xóchitl no es una cuestión de juventud porque ya estaba grande, pero evidentemente no se corresponde en términos de gravedad y el formato, es decir, la condición de que se trata de un reporte de trabajo que ella hizo, no se lo robó a otra persona, insisto, pues entonces las condiciones son muy distintas. Entonces vemos por un lado una actitud de Xóchitl diciendo, adelante, y yo acato lo que diga la universidad, no me voy a amparar, no voy a rehuir, no voy a pagarle a jueces para que eviten que la universidad haga un fallo al respecto. Ha de saber que el fallo es negativo para ella. Dice Xóchitl, adelante, y a ver qué dice la universidad, y si me quitan el título, lo asumo y lo voy a compensar con lo que haga falta. Sino la hipocresía. Esa hipocresía que tanto condena a López Obrador está presente en Morena. No digo que en otros partidos no. Muchos políticos de todos los partidos son hipócritas. No todos, pero muchísimos sí. Vaya, la lista es larguísima en el PRI, PAN, PRD, lo que ustedes quieran. Pero muchos de esos hipócritas del PRI, PAN, PRD resulta que están en Morena. Se cambiaron cuando les convino y ahí está. Y están haciendo lo mismo que hacían antes. Y desde luego esa posición de hipocresía de decir que se aplique la ley, que se apliquen los protocolos, que se apliquen las sanciones con los de enfrente. Nosotros somos más relajados, nosotros somos más flexibles. Yasmín, que se quede. El presidente fue la que lo propuso. Si el presidente fuera de veras lo que él dice recto, le hubiera echado una telefonazo a Yasmín. Oye, pues ya te cacharon con este asunto que no es menor, porque además sí se requiere tener título para ser ministra, no se requiere ser título para ser candidata presidencial, pero para ministra de la Corte sí. Pues lo mínimo que el presidente, en un gesto de honestidad que dice tener y que no tiene, le hubiera llamado a Yasmín, oye, yo te propuse, me estás haciendo quedar mal, renuncia y revisa y ve lo que tengas que hacer, y en fin, pero por lo pronto tienes que renunciar porque no cumple los requisitos para ser ministra. No, López Obrador dijo, ay, por favor, es un error de joven. No, ¿por qué le dan tanta importancia? Y lo mismo con todo. Cuando se trata de sus hijos, de sus parientes, de sus primos, de sus amigos, de sus hermanos, de sus colaboradores,
como lo ha dicho él con sus hijos, ¿cuál es el problema? 100 millones. Yo traigo 200 pesos en la cartera, pero 100 millones, ¿qué importan? Ah, pero si lo hace Anaya, además con acusaciones que no se corresponden ni en fechas, ni en lugares, ni nada, ahí sí con todo. Si se trata de Rosario Robles, no acusada de un delito grave, pero que le aplican la sanción preventiva indebidamente, ahí sí, al que está contra mí, ese es mi enemigo. El que está conmigo es mi amigo, aunque haya hecho barbaridad y media. Lo ha dicho con todas sus letras, cuando ha recibido priistas que él mismo decía que eran corruptos. Y le preguntaban, oiga, pero si usted hace una semana estaba diciendo que este era corrupto. No, pero ya se vino para Morena, ya. Cualquier priista que se venga para Morena, borrón y cuenta nueva. Así lo ha dicho, palabras más, palabras menos. Ese es su criterio, por eso vemos a tanta gente corrupta que se corrompió en el PRI, PAN y PRD. Y el Verde, bueno, ya no se diga. Ahí lo tenemos en su coalición. Son dos criterios totalmente distintos. Es la doble vara y desde luego está presente la hipocresía que él tanto condena en otros partidos. Vaya, en Morena rebosa por todos lados, porque vaya que aplican completamente de manera distinta la vara a la hora de acusar a los adversarios que a la hora de aplicarlo con ellos mismos. Y esto de Xóchitl es un ejemplo clarísimo de esa doble vara, de esa hipocresía desbordada en Morena, que también está en otros partidos, pero que aquí verdaderamente pues están ganando la carrera por a ver quién es más hipócrita y a ver quién usa la doble vara de manera más tajante y más burda. Ahí le dejamos por ahora, nos vemos en otra ocasión.